Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Miranda San Martín, profesor de Historia y Geografía. En la cápsula de hoy vamos a tratar contenidos de quinto básico. El tema central son las zonas naturales de Chile, pero dentro de esta misma, el tema a desarrollar son los recursos naturales. Pregunta, ¿qué son los recursos naturales? Los recursos naturales, habíamos dicho hace un instante atrás como pregunta, la naturaleza es esencial para el ser humano, no podríamos vivir sin ella. De ella podemos obtener muchos recursos naturales, es una fuente de recursos, de los cuales puede generar actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la actividad forestal y la actividad minera. Con el paso de los siglos, cuando la sociedad se fue transformando, se dio origen a las ciudades y las ciudades comenzaron a desarrollar siembra, pesca y el corte de árboles. Pero después se destinó que ciertos lugares de los territorios se iba a destinar para hacer estas actividades mucho más focalizados. Pregunta, ¿qué ciudades de Chile se caracterizan por la actividad agrícola, por la actividad pesquera y por la actividad minera? La obtención de recursos naturales se realiza a través de actividades, como antes habíamos dicho, donde hombres y mujeres se dedican y se especializan a estas tareas. Pregunta, ¿cómo se llama el especialista de la actividad minera? ¿Cómo se llama el especialista de la actividad pesquera? ¿Se debe estudiar para trabajar la ganadería y la agricultura? ¿O simplemente son oficios? Los recursos naturales se dividen en tres grandes grupos: renovables, no renovables e inagotables. Vamos a partir por lo inagotable. Son aquellos recursos que, a pesar de su uso constante, no es inagotable. ¿Esto qué quiere decir? Sin importar la cantidad de veces que lo ocupemos, no se va a agotar en el corto plazo, mediano plazo o en el largo plazo. Son prácticamente infinitos, pero debemos cuidarlos de la misma manera que cuidamos los otros recursos y protegerlos. Por otro lado, tenemos los recursos no renovables, son aquellos que existen en una cantidad determinada, pero si los sobreexplotamos, se pueden acabar. Ejemplo, el petróleo. Otro ejemplo podría ser el cobre. Otro ejemplo, el oro. Pregunta, ¿qué recurso no renovable se presenta en el territorio de Chile? Seguimos. Recursos no renovables son aquellos con que tenemos que tener cuidados adecuados e incluso muchas veces si los cuidamos de buena manera y trabajamos con ellos, pueden aumentar en su producción. Entre los recursos no renovables más importantes están los recursos ganaderos, agrícolas, forestales y pesqueros. Cada uno de ellos nos va a entregar elementos de beneficio para fomentar la actividad económica, pero debemos ser responsables y de la mano de la responsabilidad debemos tener un buen uso de los recursos naturales. El término adecuado para hablar del buen uso de los recursos naturales es un desarrollo sustentable, aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las capacidades de generaciones futuras para satisfacer las propias. ¿Esto qué quiere decir? En palabras más simples, no sacamos nada con sobreproducir hoy día si mañana nos va a faltar. Todo recurso natural debe ser pensado, cuidado y trabajado para que las futuras generaciones puedan disfrutar de este mismo. De ahí es un llamado a la conciencia en el trabajo y en el recurso natural que tenemos a nuestro alrededor. Hemos sido inconscientes con este elemento. Los recursos naturales principales son los recursos que vienen del relieve, del clima, del agua, de los suelos, de la vegetación y de la fauna. Las actividades
¿Qué actividad se desarrolla con estos recursos naturales? Son las actividades primarias, también conocidas como actividades extractivas. Las principales son, la habíamos mencionado hace un instante, agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras y mineras. De la mano de cada una de estas actividades primarias surgen las actividades secundarias, que también se conocen como de transformación o de manufactura. Aquí es cuando se trabajan estos recursos naturales. Pasamos de minerales no metálicos a la industria manufacturera, de metálicos, maquinarias de equipo, otras manufacturas, industrias energética, disculpen, y de construcción. Por otro lado, también las podemos dividir como industrias de manufactura, alimento, bebidas, tabaco, textiles, vestimenta, cuero. Todas estas actividades que antes habíamos mencionado y que salen indicadas en esta imagen pertenecen a actividades secundarias que nacen originalmente de la actividad primaria. Pregunta, ¿de dónde obtenemos las telas para la actividad textil? ¿De dónde obtenemos los cueros? ¿De qué actividad primaria se obtienen los cueros? ¿De qué actividad primaria obtenemos el papel? ¿De qué actividad primaria podemos obtener los químicos? Después vienen las actividades terciarias o de servicio. Estas tienen que ver con una acción realizada por el hombre. Ejemplo, el transporte, la comunicación, el comercio, las finanzas, el turismo, servicios profesionales como la educación, la salud, la vivienda y los servicios básicos, luz, agua. Cada uno de estos elementos son parte de las actividades económicas que se desarrollan en un país. Repito, primero están las actividades primarias, las actividades secundarias, actividades terciarias y hoy en día existe una cuarta categoría que se llaman actividades cuaternarias y en estas actividades tienen que ver con entretención y ocio. Los recursos del mar, porque nuestro mar que llega a las costas de Chile tiene un gran desarrollo de vida marina. Esto se debe por la corriente de Humboldt, que son aguas de baja temperatura que están cargadas de plancton, las cuales favorecen que el ecosistema marino sea mucho más diverso y abundante. Es por eso que la pesca acá en Chile, en la costa del Pacífico Sur, es tan abundante. También se puede hacer pesca tanto artesanal como industrial. A lo largo de toda nuestra costa hay actividades pesqueras y de recolección de cultivos marinos, ejemplo como la extracción de moluscos, de crustáceos, incluso de vegetación, como pasa con el cochayuyo en algunas latitudes del territorio nacional. Pregunta, ¿en qué lugar de Chile la actividad pesquera se vuelve fundamental para la vida de las personas? Las rocas que nos proveen de minerales son fundamentales. En Chile hay metales que son la actividad principal para la economía. Nos referimos al cobre y al hierro. Si bien existe el oro y la plata, pero es en menor cantidad. Las principales actividades no metálicas que se desarrollaron en Chile en algún momento fueron la producción de sal, de cal, de anofre, o mejor dicho, de azufre, de arcilla y de salitre. La minería consiste en extraer un mineral contenido en las rocas o en el subsuelo o en las laderas de algunas montañas. Tenemos que tener conciencia que Chile tiene un gran espacio para extraer minerales debido al gran macizo cordillerano que es la cordillera de los Andes y también en la cordillera de la costa. También se puede extraer rocas del fondo oceánico. Pregunta,
¿Qué mina de yacimiento de carbón estaba sumergida en el mar? ¿Qué mina de carbón estaba sumergida en el mar? Chile tiene un gran punto de vista económico. Es un país principalmente minero. Si bien a principios de las décadas del origen como país, lo más que se extraía oro, posteriormente vamos viendo cómo el oro pasa a un segundo o tercer plano en la actividad minera y comienza a extraerse recursos como es el cobre. Desde que tenemos conciencia como territorio nacional, Chile ha desarrollado la actividad minera y de la actividad minera se fueron desarrollando distintas actividades asociadas a esta vocación, a esta profesión. Fueron creándose ciudades, fueron generándose puertos e incluso gracias a la extracción de cobre en algún momento se pudo desarrollar el primer ferrocarril a nivel latinoamericano. La actividad minera se divide en tres grandes grupos. En la gran minería, desarrollada por una gran tecnología hoy en día, ejemplo lo que ocurre en Chuquicamata. La mediana minería, en aquellos niveles de tecnología que son menores, donde requieren gran cantidad de trabajadores. Esto quiere decir en lugares más reducidos, en espacios más abocados. Y la pequeña minería que se hace a nivel local, de personas que con escasas herramientas, de manera manual, van desarrollando y extrayendo minerales para poder sobrevivir. Esta actividad minera tiene que ver mucho con la acción básica de sobrevivencia en muchos lugares de la cuarta región, donde aún existen los pirquineros, personas que se dedican a sacar minerales como cobre, plata y oro para salir de la pobreza. Pregunta, ¿cuánto vale un gramo de oro? ¿Qué valor tiene estos minerales hoy día en el mercado mundial y nacional? El suelo nos nutre también de la actividad agrícola. Hoy en día tenemos una industria agrícola de carácter familiar y de carácter industrial. Por otro lado tenemos la ganadería, que es la crianza y cuidado de animales tanto domésticos como salvajes. Cuando hablamos de la ganadería, estamos hablando del cuidado eh, de bovinos y cabrinos e incluso de ovinos, es decir, de vacas, de ovejas y cabras. También del área porcina, del área de los cerdos. También existe la actividad forestal que, no de, que se genera a través de la plantación de bosques nativos, lo cual hace que esta madera se venda para la producción de papel y a la misma vez para la construcción de maderas de calidad para la construcción de casas. Valga la reiteración del término construcción. Esta fue la información de los recursos naturales presentes en el territorio nacional. Para mayor profundización, se vuelve necesario entender que cada actividad que se realiza en nuestro territorio tiene que ver con los recursos naturales. Ahora bien, pregunta, sabemos que los recursos naturales son importantes, pero Chile debe enfocarse en otras actividades que no tengan que ver con los recursos naturales, como por ejemplo la tecnología. ¿Será nuestro siguiente foco económico a desarrollar en las futuras décadas? Producir e invertir en tecnología en vez de seguir produciendo y desarrollando una industria basada en recursos naturales que muchas veces los hemos sobreexplotado. Con esta pregunta terminamos la cápsula de las zonas naturales de Chile. Que tengan una buena noche, una buena tarde y un buen día.